Bueno, la viruela del mono es un tema que ha resonado muy fuerte en los últimos días. Anoche se conocía que ya hay un primer caso sospechoso en la República Argentina. Las autoridades sanitarias están al tanto de esto. ¿Pero de qué se trata esta enfermedad? Bueno, está en línea con nosotros el titular de Salud de Jesús María, el doctor Andrés Carrillo, a quien saludamos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Maxi y Nicolás lo saludan. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día Maxi, y a toda la audiencia. Bien, bueno, ¿qué se puede decir en principio de esta viruela del mono que para nosotros es hasta ahora como desconocida, ¿no? Tal cual, parece un chiste, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahí tal vez sea un poquito secuela de COVID, ¿viste? Estar muy atentos a estas enfermedades raras, nuevas que hay y que se difunde rápidamente, como la hepatitis de los otros días, de origen desconocido. Bueno, ahora estos casos de viruela del mono, viruela símica, es una infección que en realidad no es nueva, es endémica en muchos países de África, pero han aparecido casos en Europa y en Estados Unidos, y este caso sospechoso de un argentino que ha estado en España el mes pasado, y se supone que allí pudo haber contraído este virus. La viruela humana, Nico, es una enfermedad antiquísima, sí, que en el año 1980, fue declarada como erradicada de la humanidad. ¿Estamos? A tal punto que años después incluso se dejó de vacunar a la población porque ya se erradicó la enfermedad. Pero es una enfermedad muy, muy vieja, a tal punto que fue motivo del descubrimiento de la primer vacuna que existe por Edward Jenner a finales del año 1700, principios de 1800. 200 años después del descubrimiento de la vacuna contra la viruela, se erradicó del mundo. Pero existen otras formas en otros animales. Este es un ejemplo de zoonosis. En África se contagia a través de roedores y a través de contacto con primates que tienen esta enfermedad. Claro. ¿Cómo se contagia esto, doctor? A nosotros, en nuestro medio, digamos, nos tiene que importar el contagio interhumano. No tenemos contacto con roedores que tienen como que son reservorio de este virus, ni mucho menos con primates. Entonces el contagio que nos interesaría a nosotros es interhumano. Una persona que esté cursando la infección va a tener en sus mucosas, como en la boca, como en los genitales, y en su piel, unas clásicas pústulas, granos llenos de pus, para que ustedes me entiendan, que si otra persona sana entra en contacto con ella, se puede contagiar. Básicamente se contagia de esa manera, Nico, en las zonas que no son endémicas. Y digo, ¿hay contacto vía oral como una gripe o como el mismo coronavirus? Sí, está en la mucosa respiratoria, en la mucosa de la boca, entonces hay transmisión a través de las secreciones de esos lugares. El contagio sexual es otra forma, ¿estamos? Tanto por intercambio de fluidos como por el contacto de piel con piel, de alguien infectado a alguien sano. De esa manera se produce el contagio. ¿Los principales síntomas, doctor? Fiebre, primero y principal fiebre, mucho dolor de cabeza, mucho dolor muscular, con un periodo de incubación en promedio de 1 semana, 10 días, empiezan a aparecer esos síntomas, que después ya aparece el clásico exantema, es decir, los granitos, las manchitas en la piel, primero en el rostro, después en el cuerpo, y esas manchitas van derivando y creciendo en forma de estos granitos que se llenan de pus. ¿Vamos? De allí que cualquier exantemática febril, es decir, un paciente con sarpullido, con estos granitos y fiebre, está cursando un cuadro que puede llegar a ser pero todavía no tenemos de dónde contagiarnos, o sea que como siempre les digo a la gente, no entremos en pánico ni mucho menos, pero consultemos. Hay un montón de otras exantemáticas, tanto virales como bacterianas, a saber, varicela, escarlatina, etcétera, etcétera. Claro. Doctor, y digo, ¿cuánto demanda el periodo, digo, desde que uno se contagia
hasta que, bueno, salen los granitos y uno se cura, digamos. Excelente pregunta, y puede llegar hasta 3 semanas, que todas esas cascaritas que va a dejar el granito cuando se rompió, se desprendan y el paciente ya no contagie más. Aproximadamente unas 3 semanas. Es una enfermedad autolimitada, es decir, las controla nuestro sistema inmunológico solamente. El tratamiento es de sostén, es sintomático, no hay ningún tratamiento específico para esto. Ni mucho menos vacuna, la vacuna ya no existe, digamos, para el acceso al público, digamos, porque, ya te digo, al erradicar la viruela humana, ya la vacuna no está más, o sea que tampoco es una herramienta que nos pueda ser de utilidad. Doctor, bueno, ha sido bastante claro. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de esto porque es un tema, uno de los tantos que nos preocupa, al menos en lo epidemiológico. ¿Qué riesgos de muerte tiene, lo último que le pregunto, qué riesgos de muerte tiene esto? Es muy bajo en los casos que se han visto, tanto en Estados Unidos como en Europa. Básicamente los casos graves se ven en niños, y que tengan algún tipo de patología de base que su sistema inmunológico, como acababa de decir, que es el que nos termina curando, no funciona como corresponde, pero igual los casos graves y mortales son muy bajos. Así que por lo general se considera una enfermedad autolimitada, es decir, nos curamos solos y vamos a hacer un cuadro leve. Doctor Carrillo, muchísimas gracias. No, por favor, quedo a disposición de ustedes. Gracias, gracias. Igualmente. Bueno, el doctor Andrés Carrillo, titular de Salud de Jesús María, hablando de esta viruela del mono, ¿no? Importante dejar esos datos, que es una enfermedad que se va curando sola, progresiva, que con un buen sistema inmunológico la puede llevar muy bien, así que a llevarle más tranquilidad a las personas. Y bueno, pero los casos graves se ven en niños, ¿no? Hay que tener cuidado con los niños. Y en las formas de contagiarse también. Hay que tener ciertos recaudos. Vía oral, vía sexual, si uno toma contacto con el exantema o los granitos, digamos, de la otra persona. Bueno, atento. Vamos a ir ampliando esto, por supuesto, a lo largo de las próximas semanas. Ojalá que no se difunda más esta enfermedad. Sí, que sea un caso aislado. Que quede encapsulada, por favor, porque ya no nos falta nada. ¿Viste? Otra pandemia más. Otra cosa más. Dios mío.